Unos días chumachos. Que sí. Hola, lo grabado. A ver si se carga ya el... Vale, no. Vamos a ver la historia. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. ¿Qué podría pasar? Tan buen reino era si se ha When muerto. the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. Pero era putero, Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. El tío putas. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. Buen tío. It is here that my story begins. O sea, esto lo estaba contando el señor. Vale, a ver. Vamos a poner un poco de contexto. Esto es El reino viene de la deliberancia, que es un juego, pues... tiene un poquito de mundo sandbox rollo Skyrim, pero la gracia que tiene es que es... bueno, intenta ser bastante fiel a la época medieval. Y está hecho en Praga como España. Y... bueno, la historia no os las voy a spoilear, pero deciros que este juego fue el que me obligó a cambiar de ordenador. Porque me iba tan mal, o sea, también es verdad que está un poco programado con el dedo del pie en lo que se refiere a optimización. Pero me quedé con las ganas, me quedé en una misión, ya yo creo que era bastante late game, en el que tenía que ser cura y hostia, era un puto coñazo. Era un putísimo coñazo. Vale. PS sí, que es la risa. Vale, yo creo que bien lo que me he dicho, ¿sabes? Haciendo el juego. Vale. Esto está como estaba. Vale, pues venga, vamos a jugar al reino viene de la deliberancia. A modo normal. No voy a poner tonto. 60 FPS. Estabilísimos, Esto, tipo Star Wars. El Wenceslao es un putas, pero el Segismundo toxicómano es... vamos. Un cabrón de mierda, cabrón. Como se decía en la antigua Praga. Mira ahí las cabras. El señor este que está a la izquierda del río, que pensé que no la pilla la cámara. Esta gente pillando heroína. Mezcaliza plateada. Mira qué empalizada buena, chaval. Qué fantasía de ciudad. Pedazo de castillo, chaval. Sinceramente, buen castillo, joder. Bastante grande. Las banderas de Españita.
pues como en el Minecraft, la gente. Comentaros que los grabados y estas escenas yo juraría que cuando salió el juego no estaban. Esto, por ejemplo, sí, pero no, en general los grabados eran más... Estaban bien, pero no eran tan directos como los que hemos visto al principio del juego. Y estas escenas yo diría que quizá había dos planos de estos y ya está. Mirad qué boina más cultura llevan todos. Todo lleno de puta mierda. Y la tía está la más feliz del mundo. Es tu madre esta. Y esta también es tu otra madre. How goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this Henry. hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout Mirad qué round the movimientos edge. más raros hacen con el cuerpo los cabrones. Mira, ahí estás tú. Henry, Henry. get up now. There's work to be done. Henry soy yo cualquier día. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear Pero no estoy that? en un banco. You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Tengo paraguense de resaca todo Wait, what's borracho. this? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Have you been... Oh, Pajas. Henry. How many times have I told you about Te has roto la mano a fighting? pajas, Henry, joder. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. El putísimo rogue. Pero mirad que Couture también es Henry, con su esta... Con su fularo. No sé si son los cuellos de la camisa eso, ¿qué demonios es? Uy, que me baja de los 60 FPS. Vaya mierda de juego. Vaya pedazo de basura. Súper mal optimizado. Fine state you're in this morning. Menuda facha. What on earth did you get up to last night? Venga, vamos a ver. Ah, no me acordaba. Personaje con G, ¿eh? Vale, a ver. No sé qué os quería comentar. Bueno, venga, vamos a ver. Diálogo lo vamos a hacer, pero bueno. Hostia, la respuesta de... Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was Diálogo telling es us what's súper going on in importante the en este world, juego. and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Vale. Fuerza o vitalidad. Voy a tener que dar respuestas de mierda. Pero para hacer lo que yo quiero, que creo que es fuerza. Si no, tiro agilidad. No sé, yo juraría que era fuerza. Pero bueno, da igual, luego lo puedes hacer todo, es lo que te pone. Deciros que al principio el personaje parece un mierda. Luego sí es verdad que le coges cariño. El tío es medio subnormal. Y no te dejan... no es un personaje que puedas hacer 100% como en un Oblivion Skyrim. O sea, es la vida de este tío. No tienes muy poco margen para maniobrar. Pero está bastante chulo. Yo creo que está bastante cerrado. El personaje es un poco mierder. Pero como tiene que ser, yo creo. ¿Qué importancia tiene? Puta. So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? Vale, fuerza es espada, que es lo que quiero. O sea, yo lo que quiero es dar esto es una espada. God above, Hal. Se ha santiguado, You me know cago en how your Dios. father will react when he finds Si dices out. con dos cojones. How?
What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. Pues tienes On razón. your own head be it then. I can't stop you, and you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Después de esto, tengo hambre. En plan, este tío está mimado en la Edad Media, es esto, ¿no? Creo que es a poquito de entrar en la moderna. Mis amigos han estado aquí, parecen enfadados conmigo. Necesitáis ayuda, venga y taca. You need me to do anything, Ma? Toma. Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. Familia más puto funcional, coño. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Vale, además voy a sudar muchísimo. Hay ciertas cosas de supervivencia que no me acuerdo bien cómo iban. Pero está un poco ambólico esto. Troles, entiendo. Sí, más o menos, sí. Vale, hay cosas que seguro que no me acuerdo cómo eran. Es que me veo los pies y todo esto. Está chulo el juego. Vale, esto de abajo a la derecha es como que tienes hambre. Comer del caldero, venga, como un puto animal ahí. A comer clapcalas. Vale, vamos a recoger el queso. A ver, en la Edad Media, que yo tengo entendido, las familias son muy importantes. O sea, no... Tú dependías de tu familia hasta para cagar. Y tienes un padre que es herrero, o sea, la puta hostia de Dios, y tu madre ama de casa, o sea, no son campesinos o... Y le están haciendo una espada al Serraj... Es que, como se nota que es slap el pavo. Le están haciendo una espada a Serrajchik, que es el tío que hemos visto antes con el caballo, que se peinaba exactamente igual que yo. Inventario. Cebolla, se corta manzana, queso. Hostia, es que ya solamente por, joder, el detalle que han tenido en cómo han puesto todo, ya el juego mola por eso. Levantarse. ¿Y esto qué es? Eso de abajo a la derecha es como que... ¿Está descansando o qué? Vamos a robar todo porque tus padres, joder, seguro que no lo necesitan dentro de 20 minutos. Pero espero que nunca les pase nada. Sopa de lentejas. Toma, sopa de lentejas, buena. A tope con la sopa de lentejas. Vale, vamos a ir a ver a mi padre. Intentaré no ser todo lo mierdas que... Si te pones a hacer todas las opciones de diálogos, el personaje se convierte en un mierda, pero un mierda que dices, joder. No, estoy forzando mi propia casa, también te digo. Oh, me acuerdo que la comida se podría. Está bastante bien. ¿Está tu madre? Brújula. Ah, vale. Ir con padre. Ah, ir con padre. Y ve que irme con mis amigos ya a lo putísimo mierdas. Vale, eso abajo es mi resistencia. Mi vida. Me acuerdo que dentro de poco le estaremos dando de hostias a alguien, pero bueno. La rueda de afilar es para mejorar tus armas. Bueno, mejor, creo que reparar y ya está. Voy a hablar con mi padre, a ver qué me dice. El padre va de duro, ya verás. That's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. Es un herrero de puta madre, además. I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay. Kunesh? That drunk... Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time... Sure I'll be happy to hear it. Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which... You want me to go and pick it up? And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours.
But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Ojo. Right, so make sure Respeta. Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Es un señoro, ¿eh? Es un señoro tu padre y es un señoro el Henry. Y la tía se llama Bianca. Bobo. Y lo mismo te digo que quizá te doy 2 hostias por tonto. A mi novia me la respetas. A ver, Hay que hablar con uno de estos señores. Hanek o Jaroslav. Hanek, ¿no? Mira qué cara de buen mozo tiene. I'll be with you. El señor I'm with you, Sefmos. Henry. Responde el otro. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. I can't wait to see the sword. When did I ever botch anything? Where? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Godspeed. See you later. You certainly will. After today's work, the ale... Vale, tengo los gavilanes. Se lleva un hipo y el gavilán pollero. Gavilanes yo creo que es como todo grabado. O quizás son gavilanes de verdad. Vamos, que la pieza representa a un gavilán. Creo que me he quedado antes a medias. Si vas cogiendo todas las opciones del diálogo, como que no tiene mucho sentido. O sea, muy pocas veces, a no ser que sean preguntas, no te dan información especial. Es un poco decirle de todo. Entonces mejor lo que estamos haciendo, coger las que queremos y ya está. Which king do you mean, Master Tobias? The one sitting... Vale. Hey, Pip! Do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Have you recovered from yet? That was nothing. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. I don't want to rot in this hole forever. Gente más I sabia, don't coño. belong here. I want to live and see the world. ¿Quieres The morir? world's a dangerous place, and I need to know how to protect. Spoken like a man. And as it happens, today's... Vamos. Yes. All right, I'll wait on the ground by the... A ver, Pues no tengo nada. Comida. ¿Dónde veía? Lo saciado que estoy, por ejemplo. Vale, esta es la condición. Esto es lo que vale. Hostia, lo que vale. Los 40 no vale una mierda. Joder, pero no me acuerdo en algún sitio. Vale, aquí está, saciedad 72, todavía puedo comer unas cuantas cositas. Ah, vale, coño, que puedo subir de nivel. Joder. No quiero saber nada de esto, la verdad. Agilidad. Ojo. Esto no lo puedo hacer ahora. Esto tampoco. Diálogo. Vale. Ah, no voy a hacerlo. Lo único que puedo hacer es el de... el 2. Puedo hacer esto, fuerza. Nivel mínimo 2, que tampoco tengo. Vale, voy a hablar con este señor. Mirad que... Bueno, yo supongo que esos son gras, ¿no? Esos son rodilleras y ya está, ¿no? La garapa cubre el pie. Yo tengo un conocimiento muy chungo de todo lo que sea medieval. Más allá de dónde empieza, dónde acaba. Y que en Praga eran praguenses. Poco más puedo decir.
Lo que sí sé es que todo esto, la gran mayoría es campesinado. Y tener un padre herrero no es ninguna tontería. Vamos ahí. Voy a intentar hablar con este, subir a nivel 2. Mirar a ver cómo lo hacemos. Antes de ir al tío en el que al que le tengo que pedir dinero por el hacha y no sé qué hostia más. No me grites. Vale. Y este creo que te enseña un poquito a... Bueno, puedes guardar. ¿Por qué no puedo guardar? ¿No dices? ¡Hala! Es verdad, se guardaba con pociones. Qué locura. So, can we get... Podemos. We can. ¿Cómo podemos? Good. And since today's the last time we'll... Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Now you're getting it. Nice. All right. Not bad. All right. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Now you're getting it. Fine. Very good. That's like that. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much Esta era la harder clave. time. As soon as you land one blow, follow it with another. Very good. Now you're getting it. Good. Once again. Bien hecho. All right. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Esta lección para poner los subtítulos es un poco jodida, la verdad. No recuerdo que eso estuviera así. Pero coño, me tengo que quedar quieto para saber qué cojones me está diciendo. Porque si no me puedo pegar un tiro. A ver, creo que el C es el tío que... Sí, este es el gilipollas que me tiene que dar el dinero. A ver si lo puedo convencer con diálogo. A ver, Kunesh. God be with you, Kunesh. What do you want? Es que es tonto. My father sent me to get the coin you owe. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. I told you I have no coin, you bastard. A veces necesitas poder de persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hablas con la gente, normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. Vale, reputación. Sí, esto, lo segundo, lo del corazoncito y la nobleza, que yo creo que quiere decir la sangre, es bastante guay porque cuando vas a diálogo, yo lo que tenía era, si yo estaba suficientemente limpio, es decir, me bañaba cada día, que una vez empiezas a hacer dinero, pues es medianamente sencillo, y recogía flores y las tenía en buen estado, aunque creo que las flores no se pudren, la gente estaba encantada de hablar conmigo. Entonces, si decía algo de la alta alcurnia, que luego ya veréis cómo se mezcla este tío, vamos, no es de alta cuna, pero luego podías convencer a la gente con este, está muy bien. Las espadas, para eso tienes que estar sucio. Pero claro, si tienes un espadón del copón y encima tienes sangre encima, pues ahí sí. Eso es las manchas de sangre de tu ropa, es que lo ponen claramente. Y lo de comerciar y regatear, olvídate. Vale, y luego lo de abajo del todo es, pues si estás hablando con un tío que sabe mogollón de equitación y tú sabes mogollón de equitación, pues tienes opciones importantes.
Eso es. Vale. Y simplemente le tienes que sacar. No tienes ni puta idea de lo de tal. Voy a decir paga borracho porque tengo más fuerza. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be... You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manner? Goodbye. Le voy a dar unas hostias. Bajo la cabeza. Directo. Golpe con la mano a la cara. F patada. Bien. La Q es para bloquear, qué mierda. Porra, hierro. I'm over here. Pegamos un poquito. Ya es hijo de puta. Y no sé qué hacer contra eso. ¿Te dan un palizón? Es que tendré que bajar un poco. Joder, que este es nuestro. Cabrón, ¿eh? ¿Sabes lo que es el puto borracho mierdoso? Coño. Now. Está agotando el tío. Yo creo que él también ha recibido. No. Nada. A ver por dónde vamos. Es que, quizá voy a la taberna antes para poder guardar antes de hablar con este gilipollas. Me cago en mi vida y ahora tengo que repetir la misión de... Bueno, da igual. Ahora vamos a todo correr. A ver, Es que no me pienso que me vaya a ganar un borracho. Ni de puta coña. Hey, Pip. Hey, Henry's come to see us. Have you Oh, it was nothing. No mother's... I don't want to look... Spoken like a... Vamos. Yes? Me paso por la taberna a ver a la zagala. Están mis colegas ahí. Hey, tío. Vamos a liarla. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, Henry. to your king. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche En la Spartan baja. shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though.
Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Yeah. Deutsch is an idiot. Well, what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And... Joder. Hola, Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but... Well, that's disappointing. Honestly, hell. Y ya está, tío. No quiero tirarle mierda a este señor por ser tonto. Mira bien acá. God Maja. save my love. You too, Hans. Your beauty, of course. Oh, noble sir. How are you, Henry? Ahora me hace gracioso. A ver. El pretzel creo que aguanta un huevo. No, pues 4 días, tampoco demasiado. Es absentor. Aquí estamos. Y me quedo sin dineros. Vale. Pero le voy a vender todo. I'd like to discuss... Naturally. El regateo funciona en ambos sentidos, tanto si quieres comprar barato como vender caro. Selecciona la cantidad que quieres pagar o recibir con W y confirma con E. El comerciante responde a tu oferta. Si la respuesta es negativa, era una contraoferta, espera tu respuesta. Si el control del excedente no se puede mover en una edición a otra, significa que tú, el comerciante, no tenéis suficiente dinero. Prolongar el regateo con una oferta tras la gata poco a poco la comunidad comerciante y al final abandonará la acción. Cuanto más oro haya en el fondo, más cerca está el comerciante de abandonar la acción. Vale. ¿Qué? Forget it then. Sí, básicamente. Greetings. Joder. I need ale. I see. But I needed to gather strength by looking at... The Deutsches, man. Oh, don't talk to me about him. He's a good... Well, I'd say he's an accept... Take care. A ver, pero ¿qué? No debería haberme dado una cerveza. ¿Qué coño? Háblame a mí. I need ale. I see. But I needed to gather strength by... Ah, vale. Yo tengo que pegarle con esas cervezas. Ya no me deja hacerlo de otra forma. Y cuando me vuelva a dar un palizón, me voy a cagar en mi vida.
Agarra es un normal. Ah, todo puto es un normal. Robarse las cosas para no ser la verdad. Pero no. God be with you. What do you want? My father. I've got nothing. No. I told you. Si esto no lo hemos entendido. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. You son of a whore. Been a pleasure. Ah, mira, y la salud es lo que te baja la resistencia. ¡Oh! Que tengo un indicador de cuánto le queda a mi oponente. ¡Qué de puta madre! Eso te está estresando, ¿eh? Coño ya. Por favor. Joder, es que sabe pegarse él. Yo no. No tengo pero ni puta zorra de pegarme. A ver si hay algo nuestro. What's the matter? Come on. Oye, te he dado yo antes, cabrón. Oye, tío. ¿Por qué me gana todos los tratos? Pues que seas mejor que yo pegándote. Pero oye, es que yo voy a cargar y guardar hasta que me sangren las manos. No, 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 no. Venga. Vas a flipar, cabrón. Es que vamos a estar aquí hasta mañana. Si hace falta, ¿eh? Puedo estar aquí 1 hora hasta que te vayas a la mierda. Entiendo que él también cede cuando llegas a un punto de la vida. Ahora vamos a cambiar el gameplay y vamos a hablar con Yaroslav. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Right. I can't. When did I... Right away. Magnificent. Godspeed. You certainly will. Y ahora vamos directos a donde el cunés. A que nos partan la cara un rato. Venga. Bueno, quizá le mandamos al tío este para allí. Now I see you. I hope it... Have you recovered? It was nothing. No, mothers. I don't want to rock. Spoken like. Yes? All right. A ver tú. Pedazo de chopa. Vamos a cagarnos. God be with... What do you want? My father... I've got... You know you... I told you. I must admit... Yeah, sure. Farewell. Ya me estás jodiendo.
You'll get what for. Joder, esa mierda que hace es pero muy molesta. Tío, que no vale esa mierda. ¿Ves? Es que eso ¿por qué? Y sobre todo, ¿cómo lo paro? Oye, ya está bien, tío. Puto con ese asqueroso. Joder. Muy bien hecho. Es como que... O sea, ¿por qué eso no me parece como está? Se me la llevo de regalo. Oye, tío, ¿qué? Qué cabrón. Que no vayas con madre, cojones. You had it cut. Your old man can... Yo entiendo que esto como vídeo de YouTube no va a quedar muy allá. Adrián, te dejo aquí. Y si lo quieres tiras, lo tiras. Vale. Lo encuentro por ahí. Vale. Hola, ¿qué tal? I'll be with you. How much? A ver. Es que además si le estuviera cogiendo el tranquillo, si dijera, ah, bueno, pero así se cubre uno o algo. Yo no veo que te cubras. Ponía que la Q para cubrirte, pero... Ahí no me ha dado esa sensación, desde luego. A ver tú, su normal, déjala hecha. God be with you. What do you... My father... You know... What? I must have misheard you. You. Bye. Bueno, por lo menos cuando las vea puedo poner. Mierda, me he quedado así. O sí. Eso es peor, macho. ¿Esto dónde está?
qué mierda. ¡Ay! ¡Qué mierda, coño! Ay, es verdad que luego con experiencia todo va yendo mucho mejor. Y yo creo que eso lo han trabajado mucho. El que al principio las cosas te parezcan muy difíciles y según vas avanzando ves que tu personaje se empieza a poner pero muy tocho. Se convierte en un puto amo. Siempre haciendo, o sea, no... No sé, esa sensación se me dio que tenía que usar bastante la espada para ser bueno con la espada. Que los combos que te daban, hostia, cada vez tenían más sentido. Que merecía la pena, por lo menos hasta los combos medios altos, aprenderlos. Luego lo demás... es que eso hace que al principio el juego sea un poco como... todo barreras, ya te digo, ¿sabes? En plan, si aquí, yo qué sé. Hubiera algunas cosas como, bueno, y... no sé, mantén esta distancia, hace esto. Pero qué va. No tiene el mejor sistema de combate del mundo. O sea, no es un no-brainer. Bye. Oye, tío. Gone weak at the knees, have you? Oye, ¿qué? ¿Tú me das o no? Venga, ya. No se le damos buenas hostias. Puto borracho de mierda. Oye, tío. Me da la sensación de que eso, de que él puede. Nada, puto nivel. De que él puede hacer más cosas que yo. Creo que ahora le tenemos que joder. Nacho, no me toques los cojones. Gone weak at the knees, have you? Hombre, sí. Super weak at the knees. Toma, hijo de la gran puta. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not. Si no se ponen, hijo de puta. La hacha la recojo. Bobo de mierda. Es que ya lo que me faltaba. A tomar por culo el culés. Por hijo de puta. Que sí, que sí. Que vaya puta poción. Que no te suicidas porque eres cristiano, amigo. Voy a comer del caldero. Oh. Vaya hostias. Ahora voy a hablar con el maestro de espadas. Que vaya yendo para allá. God be with you, Henry. How are you? Good luck then.
Dos panecillos, aceptar y una sopa de lentejas. Vamos a mirar cestas, regatear. Let's talk about... Regatear tiene sentido en este juego. A diferencia de en Skyrim, cosas así. Lo cojo y le digo... 1,6. Since it's you. Close. Stop. No, ni los huevos. What do you say to... We're getting there. I'll go for that. Ah, que tengo que pillar 10. God be with Let's have a word about... Sure, why not? I'm finished. This is going... Pero vamos a ver. Amigo. Adrián, Dime. ¿qué te pongo de cenar? Pues ¿qué hay? Hay huevos, hay pechugas, hay pimientos verdes, hay champiñones, hay... Pues un huevo y pimientos verdes. un huevo cocido, frito, Cocido. un huevo cocido y pimientos verdes. Gracias. A ver. Mirar cesta. Cerrar el trato. No tiene... ¡Ah! Pago 4,5. ¿Cómo coño voy a pagar 4,5? ¿Lo puedo vender? Epa. Los clavos de cunés y todas estas cosas, vale. Vamos a añadir esto a la cesta. Vamos a mirar la cesta. Hey, have you No mothers. I don't want to... Está todo reventado. Te lo esperaba. All right. Ahora sí que sí. German poets, traitors. Claro que me apunto. Oh, well. My word. I knew you wouldn't miss out on all. Antes voy a hablar con la muchacha esta. God's sake. You're beautiful. I need ale. A picture as you... Aye. Bring me a cool... What? Here you are. Thanks. It's on me today. Out of the question. Here you go. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way... Vanya. I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. You promised to teach me how to use it. What use would that... Enough. You sound just like... Hal, I've got something... Is that so? Your favorite. Really? Toma. I hope... You bet I will. 5, me ha dado 5 putos snacks redentor. Válgame Dios. Que Dios a la Bianca. Veáis que antes hemos intentado comprar. Necesitamos 27. Con los amigos. So are we doing this or... Wait. We have to check that the coast... Why? But maybe you noticed after all these years that he has a what? And that's a problem? Aye, it is. Why me? Yeah. Y encima tengo que mentirle. Uy, me cago en... What do you want, lad? I just went by the tavern and you're... What sort of... Well, he kept saying that Sigismund was right. God almighty, the fool. He might have mentioned the Pope. Thank you for telling me. I just hope... He metido a una señora, muy bien. Todas son las mías. Claro, reputación perdida, socio. Es que sois de pueblo, me cago en Dios. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun.
Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Docious! You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fuck her! I'll make you pay for that. Na kurwa! Acaba de pegar con un borracho, no sé qué es que puedes hacer. No sé cómo coño he hecho eso. Pégale, cojones. Ya está. Esto está una mierda, What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catchpole is on his way! Run, you cowards! Estamos yendo hacia ese otro guardia. Voy a hablar primero con el este porque no tiene ningún sentido esto. Somos malísima gente. Hemos engañado a una señora, hemos llenado toda la casa, tío de mierda. Por opiniones políticas de los cuales nos importa un cojón de pato. Porque me ha quedado clarísimo. Oh, sí, la verdad, por favor. Ya está. Parece una tontería eso, de todo lo que es posible hacerlo en un pesebre, pero... joder, algo es. Ah, mira, no me acordaba que había una animación para esto. Venga, So, we can't. ¿cómo pueden? Venga. Good. Mira que eres tonto, macho. Very Saca. well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Nice. Nice. Good. Once again. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Not bad. Nice. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Good. Once again. Fine. Fine. All right. That's enough. Ah, mira, encima me he curado. Train hard. Mira qué crema.
Ir con mis amigos, hacerles mierdas. Y acabamos la espada de este tío. God be with you, Henry. Mochillos. No entiendo muy bien estos We tiempos. sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Venga. ¿Y a dónde mi padre? Sabiendo que estoy recuperado de la vida, no sé muy bien por qué. Quizá porque esperan que te lleves unas cuantas veces en la lección de espada y han dicho, bueno, pues ahí lo lleva. A ver qué me cuenta. About time. Have you got... I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. El well done yo creo que es por haberlo tenido todo sin quejarme. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Old Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, Esto try te using your dice, mouth, maxea not your diálogo. fists. Maxea carisma, cabrón. Y no ves a los puños, ves a la espada, vamos. Hasta que no me quede otra. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard.
Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? Yeah, I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Como le ha clipeado ahí el cuero. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Es que querían cambiar snaps, Creo que está bueno. No voy a spoilear. Voy a toda hostia por los clavos, Teresa, porque eres puta. Toma, otros 3 snaps redentor. Sí, pues quizá no será la última vez que esto estaba aquí. No lo descartamos, A ver, espera una cosa. Nivel principal. Vale. Ni puta coña. Esto no me hace falta. Este tan está mal. Este es todo bueno. O sea que me lo voy a hacer. Ya bueno. Coño de la madre. A ver, condición. Saciedad 83. Vale, creo que puedo beber. Mucha falta no me hace, también te digo. Fuerza. Es que quizá ni hago esto. Creo que no llevaba escudo. No digo que esté mal, pero... Bueno, vamos a guardar puntos. Mira la Teresa. Here are those nails you want. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why'd you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Uff. El bullate. Fine lass, eh? Sí. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though.
Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. ¿Qué seréis, Van, No sé si es malo, me estoy suponiendo muy Long, fácil. peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Por si no soy. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. ¡Ya! Ya vas a necesitar el swordplay, amigo. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Anda, cuéntame la historia, papa. Ha llegado la Inquisición Española. Vale, ahora voy. Gracias. Este es el Segismundo asqueroso. Y ese es Pepe Villuela. ¡Pum! ¡Pepe Villuela! Míralo, Es que qué puta mierda de ahora. Claro, con 2000 hombres o lo que lleven, pues me cago en Dios. No Teresa, como corre la cerrita. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? What about you? Corre. Mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. No conocemos a nuestro propio Sir Radzig, que es gilipollas también. Eso es lo que está adorando el pueblo. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people!
Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! Es que eres tonto. Pero bueno, por lo menos llegas para ver cómo. Esto es raro que bueno es, pero mira, Pepe Villola lo ha visto. Ya a 2 pasos está, a 2 pasos. Pero viene Pepe Villola. Pillo el Pep. ¡Pah! ¿Qué estás ahí haciéndote pose? Tomar por culo. Toma. Hostia, como se ensañan con tu madre, me cago en Dios. 7 personas. Y a tomar por culo. A Pepe Villola. ¡Boom! Pepe Villola. Come on, Hal! You can still make it! Run! La única cosa con cabeza que has hecho en todo el día. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Bien hecho. Creo que Escalice se va a la mierda ahora. Pero todavía nos queda hacer una cosa. Sí, este desde luego se salva. Esto es importante. Dice pobre chaval. Pero tenemos que salvar a la Teresa. La con Bianca está, vamos, muertísima. Pero muertísima. Pero es importante que salvemos a la tía esta. Dice, a correr. Vale, es verdad, los que venían eran los cumanos, que deben de ser... Pues una suerte de entre asiáticos y europeos. ¿Una cosa? Aquí me dice que tengo que hacer. Vale, sí. Diario, correcto. Mi pueblo fue atacado por soldados extranjeros y masacraron a mucha gente. No pude entrar en el castillo antes de que cerraran las puertas, así que me enviaron a Talmberg para avisarlos por si les acechaba un destino similar. Cabalgar hasta Talmberg y conseguir un caballo. Pero aquí debajo me aparece la Teresa. Y a la Teresa es importante que la salvemos, porque se disponen a hacerle una violación. Mira, ahí está. Encima hablan en euskera. Me cago en Dios, ¿por qué hablas en euskera? Ah. Puedes silbar en un momento para llamar a tu caballo y luego montar sobre él. WSD. Block mayo es caminar. Shift y Shift doble para correr o correr más. Con esto que hemos hecho, que no parece muy heroico el darle una hostia hacia detrás, realmente sí lo es, o sea. A ver, ¿cómo cojones haces eso Vale, ahí está. La parte guardada. A la Teresa ya la he salvado, creo. Juraría. Espero. Porque me cago en Dios.
De como entenderéis a 3 personas con armadura, malla y la de Dios. Pues difícil salvar. Estoy sangrando, ¿vale? Me voy a morir. Fijo. A no ser... Encargando todas las putas aldeas estas mierderas. O sea, tú dónde estabas no está ni tan mal. Hamburg is to the left, along the stream. Te lo vas diciendo a ti mismo en voz alta. Para no perder la conciencia, porque... O sea, la conciencia. Porque aquí donde le ves... Le han reventado... toda la pierna a este señor. Bueno, y le han matado a los padres. Pero matad a este señor, que van dando. Acá se todo, quédate. Corred, cojones, pero... Ocultaros en el bosque o algo. Que es un ejército, ¿no? O sea, no creo que vaya ahí. ¿Se va a meter aquí en bosque cerrado? No tengo ni idea, en verdad, pero coño. Yo por el camino de caballos no huiría. Escala algo. Es que encima hablan de euskera. Con los adichas ahí. Descansa un poco, que me den otro flechazo. Y ahora sí, porque me van a matar. Joder, voy con 4 flechazos encima. Joder, lo tenía aquí. Mira cómo va, Luba, vete su cluba. Jesucristo. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Estos también están diciendo. Te vas a vino a la nada, pa. Au paleti. Y ahí va Henry. Sí, no, mucha prisa no tienes porque estás en la mierda. Este, el putas, el que está delante es el puta. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Hasta 10 minutos, a galope tampoco. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Ya está, son con Eri. El conde Dugo ahí, pum. Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. No lo sé. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Y hasta luego. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before.
War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Puto amo. Es la mejor personaje este señor. Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sean Connery dándole al vinate. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? Were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Bueno, está Talberg casi llegado. A ver si en algún momento... Vale. Hostia, he guardado, ¿no? He guardado. ¿Qué está pasando? ¿Soy un objetivo por resolver de alguna manera? ¿He descubierto mi cama? ¿Sí? Vamos a dormir. Me la han puesto aquí. ¿Por qué te sentabas? ¿Cómo te dormías? Ah, vale. Hostia, pero guarda ahora. Son las 21:33. 21:32, sí, sí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Hostia. Porque no tiene sentido estar mucho más tiempo. Llevamos ya 1 hora y media. Así que bien. Pues si os digo, el juego está muy bien. Se nota mucho el avance que vas haciendo poco a poco. Porque, coño, al principio es que eres la putísima mierda. Luego ya es otra cosa. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Voy a salir. A ver. No. Eso sí es normal. Acabo de decir... Eso. Hasta luego. Es que soy bobo. Bueno, nos hemos comido un Essence Rentor, que parece una tontería, pero es que es carísimo. Bueno, agur.